La peste negra, abres la puerta y los ves. Cuerpos en el suelo. No sabes si están dormidos o muertos. Nadie llora. Nadie recoge a los muertos. Todos temen acercarse, porque una sola respiración podría matarte. Así se vivía durante la peste negra. Entre 1347 y 1351, una enfermedad borró hasta 200 millones de vidas. En solo 4 años, algunas ciudades desaparecieron por completo. Todo comenzó con ratas y con pulgas que llevaban una bacteria, Yersinia pestis, una picadura, y en 3 días estabas muerto. Primero la fiebre, luego bultos oscuros en la piel, después vómitos, delirios y la muerte, rápida, dolorosa, inevitable. El escritor italiano Boccaccio, uno de los pocos que sobrevivió, escribió: los padres abandonaban a sus hijos, nadie quería tocar a nadie. Algunos creían que era un castigo de Dios, culpaban a judíos, brujas, viajeros, quemaron pueblos enteros buscando paz. Y solo encontraron más muerte. Los médicos usaban máscaras con pico de ave, rellenas de flores y vinagre para filtrar el aire, pero parecían cuervos, más símbolo de terror que de esperanza. Y aunque parezca increíble, esa no fue la peste más mortal. La viruela. Te miras al espejo y no te reconoces, tu rostro está cubierto de costras, tu piel arde y la fiebre te hace delirar. Eso si tienes suerte, porque millones nunca llegaron a ver su reflejo otra vez. La viruela mató a más de 300 millones de personas y fue aún más letal que la peste negra, causada por el virus variola. La viruela atacaba sin piedad, fiebre, dolor, ampollas llenas de pus. Y si sobrevivías, quedabas ciego, desfigurado o marcado para siempre. Pero lo peor no fue la enfermedad, fue cómo se usó. Durante la conquista de América, la viruela viajó en barcos españoles, oculta en la ropa, en el aire, en los cuerpos, y arrasó con pueblos enteros sin disparar una flecha. Mató a millones de indígenas en cuestión de años. Imperios como el Azteca y el Inca se derrumbaron antes de poder luchar. Fue una de las primeras armas biológicas sin haber sido creada en laboratorio. La gripe española. Termina la Primera Guerra Mundial. Europa respira, al fin, o al menos eso cree, porque mientras los soldados volvían a casa, otro enemigo invisible ya los estaba esperando. La gripe española no fue española. Se llamó así porque España fue el único país que no censuró las noticias. El resto del mundo la ocultó. Entre 1918 y 1920, esta gripe mató entre 50 y 100 millones de personas, más que toda la guerra, y en la mitad del tiempo atacaba sin avisar, fiebre alta, dolor, tos, y luego todos los pulmones se llenaban de líquido. Miles murieron asfixiados en días. Lo más aterrador, no atacaba a los ancianos, sino a jóvenes sanos, entre 20 y 40 años. El futuro se moría antes de empezar. Incluso el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, enfermó durante la firma del Tratado de Versalles. Ciudades enteras cerraron, escuelas, iglesias, mercados. La gente empezó a usar mascarillas, pero era demasiado tarde. El virus se propagó por trenes, barcos, ejércitos y el mundo, recién salido de una guerra, no tuvo tiempo de reaccionar. Muchos murieron sin saber siquiera qué los había matado. Fue una de las pandemias más devastadoras de la historia y sin embargo casi nadie la menciona. COVID-19, una tos, un pasajero, un vuelo cualquiera y el mundo entero se detuvo. A finales de 2019, un virus salió de un mercado en Wuhan, China. Un virus nuevo, invisible y altamente contagioso. Se llamaba SARS-CoV-2. Lo conocimos como COVID-19. En pocas semanas los hospitales colapsaron, las calles quedaron vacías y el miedo se volvió rutina. Fiebre, tos seca, pérdida del olfato, pero también neumonía, coágulos, ataques cardíacos. Y lo más desconcertante, algunos morían en días, otros ni siquiera sabían que lo tenían. Incluso los poderosos cayeron. Tom Hanks fue el primer actor en anunciarlo públicamente. Boris Johnson, primer ministro británico, estuvo al borde de la muerte. Y Donald Trump, que primero lo minimizó, terminó hospitalizado. El virus no respetaba fama, poder ni fronteras. Se expandió por todo el planeta. Más de 7 millones de muertos, cuarentenas, mascarillas, toque de queda, familias separadas, negocios cerrados y vidas interrumpidas. Nadie estaba preparado, ni los gobiernos, ni los médicos, ni nosotros. Teorías, fake news, vacunas, negacionismo, todo explotó al mismo tiempo. Fue una pandemia, pero también una prueba social, política y mental. COVID-19 cambió cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo nos miramos en la calle. Pero lo que más dolió fue no poder despedirse. Millones murieron solos, sin abrazos, sin funerales. Y aunque hoy hay vacunas, el virus sigue aquí, mutando, adaptándose. El mundo no estuvo listo para COVID. VIH, ¿te sientes bien? No tienes tos, no tienes fiebre, no sabes que algo ya entró en tu cuerpo y está esperando el momento para destruirte desde dentro.
Así actúa el VIH. Silencioso, lento, implacable. Desde que fue identificado en 1981, el virus del VIH ha matado a más de 40 millones de personas y sigue activo sin cura definitiva. No llega con estornudos, no viaja en el aire, pero basta una aguja, una transfusión, una relación sin protección para que se instale en tu sistema inmune y desde ahí empieza a apagar tus defensas una por una. Durante años fue una sentencia de muerte. Primero la fiebre, la fatiga, después infecciones que el cuerpo ya no puede combatir, hasta que el SIDA lo consume todo, pero lo más cruel no fue solo la enfermedad, fue el estigma. Ébola, sientes fiebre, el cuerpo arde, sangras por la nariz, luego por los ojos y sabes que en 3 días estarás muerto. Eso es el ébola, un virus que apareció por primera vez en 1976, pero que volvió con fuerza en 2014. Solo en África Occidental mató a más de 11,000 personas y lo hizo con brutalidad. Fiebre alta, vómito, diarrea, hemorragias internas. En algunos casos el cuerpo colapsaba por completo en cuestión de días. No había cura, solo aislamiento. Y rezar. El doctor Sheikh Umar Khan, uno de los médicos más valientes de Sierra Leona, salvó decenas de vidas. Pero mientras trataba a los enfermos, también se contagió. Murió solo, en cuarentena, y se convirtió en un símbolo de lucha. Tifoidea. No tenía fiebre, no tenía tos, no tenía ningún síntoma, pero donde ella cocinaba, la gente moría. Se llamaba Mary Mallon y pasó a la historia como Mary Tifoidea. Entre 1900 y 1915, trabajó como cocinera en casas elegantes de Nueva York. En cada familia, alguien enfermaba, fiebre, vómito, diarrea y a veces la muerte. La tifoidea es causada por una bacteria, Salmonella typhi. Se transmite por agua o alimentos contaminados. El simple hecho de no lavarse las manos después de ir al baño podía ser mortal. Mary nunca se enfermó, pero era portadora silenciosa, tenía la bacteria en su cuerpo y la repartía sin saberlo. Las autoridades la aislaron por años. Cuando la liberaron con una condición, no volver a cocinar, lo hizo de nuevo. Y más personas murieron. Fue recluida de por vida en una isla hospital, murió allí sin libertad, pero convencida de que era inocente. La tifoidea aún existe, cada año mata a más de 100,000 personas, principalmente en lugares sin acceso a agua potable. Cólera, bebes agua, un simple vaso, está fría, refrescante, y horas después estás muerto. Una bacteria, Vibrio cholerae, que viaja en el agua sucia, entra en tu cuerpo y te vacía por dentro. Diarrea explosiva, deshidratación extrema y en menos de 48 horas la vida se apaga, tu piel se vuelve gris, tus ojos se hunden y no queda energía ni para pedir ayuda. En el siglo XIX arrasó ciudades enteras, pero no es historia antigua, sigue matando hoy en los lugares donde el agua limpia es un lujo. En Haití, tras el terremoto de 2010, llegó ayuda internacional, pero entre ella también llegó el cólera. Soldados de la ONU, sin saberlo, introdujeron la bacteria en los ríos del país. En semana murieron miles, niños, madres, familias enteras. Y todo por beber agua. Jean-Baptiste Chaban, un agricultor y activista haitiano, levantó la voz frente al mundo. Vinieron a ayudarnos y nos dejaron con muerte en el agua. La ONU tardó años en admitir su responsabilidad. El cólera no necesita guerra ni bombas, solo abandono, pobreza y olvido. Hoy sigue presente en zonas rurales, campos de refugiados y ciudades sin saneamiento. Puede matarte más rápido que muchas armas y lo hace en silencio. Tuberculosis. Toses. Una vez, 2 veces, no parece grave, hasta que aparece la sangre. Eso es la tuberculosis, una bacteria silenciosa que entra en los pulmones y puede vivir allí durante años sin que lo sepas. Mycobacterium tuberculosis. Pequeña, invisible, pero responsable de más muertes que muchas guerras, fatiga, sudor nocturno, pérdida de peso y luego esa tos que no se va, que te rompe por dentro. En el siglo XIX la llamaban la plaga blanca. Romántica para algunos, mortal para todos. Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, murió con la garganta destrozada sin poder comer ni hablar. George Orwell, creador de 1984, escribía mientras tosía sangre en un sanatorio. La tuberculosis mataba lento, pero con estilo cruel, te borraba poco a poco, como si el cuerpo se desvaneciera desde adentro. Aún hoy más de 1,5 millones de personas mueren cada año, principalmente en lugares donde la pobreza y el hacinamiento la convierten en una sombra diaria. Y aunque existen tratamientos, la bacteria se vuelve más resistente cada año. La peste de Justiniano. Despiertas y tu ciudad huele a muerte. Las calles están vacías, las iglesias llenas de cadáveres y el imperio más poderoso del mundo está cayendo por culpa de una pulga. Fue el año 541 después de Cristo.
El Imperio Bizantino estaba en su apogeo hasta que llegó la peste, la misma bacteria de la peste negra, Yersinia pestis, pero 1000 años antes. Comenzó en Egipto, llegó a Constantinopla y en poco tiempo la capital de Justiniano era una tumba. El propio emperador Justiniano enfermó, casi muere y aunque sobrevivió, su imperio no volvió a ser el mismo. Se estima que murieron hasta 50 millones de personas, más de la mitad de la población del Mediterráneo. Los campos quedaron vacíos, el comercio colapsó, las guerras cesaron porque ya no había soldados vivos y lo peor, nadie sabía por qué. ¿Era castigo divino? ¿Era el fin de los tiempos? La peste de Justiniano fue una advertencia. No necesitas ejércitos para destruir un imperio, solo una bacteria y tiempo suficiente. Gripe asiática, 1957. Surgió en Asia la gripe H2N2. Comenzó en China, pasó a Hong Kong y desde ahí voló por el mundo. En menos de un año había matado entre 1 millón y 2 millones de personas, jóvenes, ancianos, soldados, estudiantes. El virus se propagó por barcos y aviones comerciales en una época donde el mundo apenas empezaba a globalizarse. ¿Qué hizo Estados Unidos? El presidente Eisenhower no decretó estado de emergencia, no hubo confinamientos, ni siquiera se cerraron escuelas. El país decidió seguir adelante, con muertes silenciosas como costo. Las vacunas llegaron, pero tarde, muy tarde. SARS, un paciente con fiebre llega a un hospital en China, nadie lo sabe, pero acaba de empezar una carrera contra el tiempo. El virus se llama SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo, un coronavirus, pero 18 años antes. Surgió en Guangdong, China, a finales de 2002. En solo meses, el SARS se extendió a 29 países, mató a casi 800 personas y contagió a miles. Pero lo más peligroso no fue el virus, fue el silencio. El gobierno chino intentó ocultar el brote y fue un médico, el doctor Yang Yanyong, quien rompió el silencio. Envió una carta a la prensa internacional revelando que la epidemia era real. Gracias a él, el mundo reaccionó y con aislamiento, trazabilidad y protocolos extremos, el brote fue contenido. Pero el costo fue alto: miedo global, hospitales colapsados y una economía asiática paralizada por meses. SARS fue un ensayo del futuro, una advertencia ignorada, una pandemia controlada, pero no olvidada, porque casi 2 décadas después, su hermano mayor volvería con más fuerza, más mutaciones, más víctimas y más alcance. MERS. Sin pandemia global, sin confinamientos y sin titulares. MERS fue la amenaza que no vimos, la advertencia que pasó desapercibida, pero los científicos no la olvidaron, porque sabían que vendría algo peor, algo más contagioso, más silencioso y más preparado para saltar entre nosotros. Pero antes de mirar hacia adelante, hay virus que siguen matando hoy en silencio en los trópicos donde el mosquito no duerme. Fiebre amarilla, primero es fiebre, luego dolor en el cuerpo, vómito negro y al final los ojos amarillos, como si el cuerpo gritara desde adentro. Eso es la fiebre amarilla. Un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Durante siglos, la enfermedad devastó América Latina, África y el Caribe. Ciudades enteras entraban en pánico con solo escuchar la palabra, miles morían en días. Pero durante mucho tiempo, nadie sabía cómo se transmitía, hasta que un médico cubano, Carlos Finlay, tuvo una teoría. No es el aire, es el mosquito. Lo llamaron loco, lo ignoraron, pero tenía razón. Gracias a sus estudios se evitó que la fiebre amarilla acabara con la construcción del Canal de Panamá. Y se salvó la vida de miles de soldados en guerras como la de independencia de Cuba y conflictos en África. Incluso Napoleón Bonaparte fue víctima indirecta de esta enfermedad. Cuando intentó recuperar la colonia de Haití, perdió más de 30,000 soldados franceses, no en batalla, sino por fiebre amarilla. Fue tal el desastre que abandonó sus sueños de imperio en América y terminó vendiendo Luisiana a Estados Unidos. Una epidemia cambió un mapa entero. Aún así, la fiebre amarilla no ha desaparecido. En zonas rurales sigue activa y cuando llega, lo hace con rabia. Y en muchos casos, no da segundas oportunidades. Hoy existe una vacuna, pero en lugares pobres, el acceso sigue siendo desigual. Y mientras el mosquito exista, la amenaza seguirá volando. Malaria. Antes de la pólvora, antes de la penicilina, ya había un enemigo que mataba en silencio. Malaria. Durante milenios ha acompañado al ser humano como una sombra húmeda en cada bosque, en cada río, en cada aldea. Más de 600,000 personas mueren cada año, la mayoría niños en África, un niño cada minuto. La causa un parásito microscópico que viaja en la picadura del anófeles, te infecta, se esconde en el hígado y ataca cuando menos lo esperas. Fiebres cíclicas, escalofríos, sudor y una fatiga que puede durar semanas o matar. Ronald Ross, médico británico, descubrió el ciclo de transmisión. Gracias a él, ganó el premio Nobel en 1902, pero más de un siglo después, la malaria sigue aquí.
Incluso imperios la temieron. Napoleón dio quinina a sus tropas. Alejandro Magno pudo haber muerto por ella. Y Gandhi la tuvo más de una vez. Hoy existe tratamiento, pero no cura definitiva. Y aunque hay vacunas en desarrollo, el parásito muta, resiste, sobrevive. Es la pandemia silenciosa que nunca termina.